Buenos días, hermanos queridos. Está fuerte. No se asusten. Me acomodo. Bueno, hace poco más de un mes me tocó compartir en la reunión de jóvenes. No sé si se acuerdan los jóvenes, que justo en ese momento se me ocurrió hablar de Jonás. Y justo también en ese momento se me ocurrió hablar del capítulo 2 de Jonás. Así que si recuerdan algo de ese día, posiblemente se refresquen un poco esas memorias. No es un castigo, no es el castigo de Jonás. Obviamente va a haber algunos detalles más, pero en sí la palabra de Dios es la misma. Y antes de comenzar, quería, que también lo pregunté en esa reunión de jóvenes, quería hacer una ilustración. ¿Alguien me puede decir qué es la adrenalina? La adrenalina que genera el cuerpo. ¿En qué circunstancia lo hace? Está bien, es quizás algo muy médico, pero ¿cómo? Cuando nos asustamos. Muy bien. Cuando hay que enfrentar una situación difícil. ¿Algo más? ¿Cómo? En una situación de peligro. Dice la definición, la adrenalina es una hormona que segrega en las glándulas suprarrenales. La sustancia tiene la capacidad de contraer los vasos sanguíneos, dilatar las vías respiratorias, aumentar la frecuencia cardíaca. El organismo segrega adrenalina cuando se siente amenazado o en peligro. Muy bien a todos los que aportaron para ese resultado. Y ahí se ve un gráfico de una persona que es empujada por justamente la adrenalina. Y esta ilustración es más que todo para entrar en el tema que vamos a ver hoy. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Que muchas veces Dios es nuestra adrenalina en nuestra vida. Es aquel al que acudimos solamente cuando tenemos problemas, solamente cuando estamos en situación de peligro, solamente cuando estamos por pasar algún momento difícil. Porque cuando estamos tranquilos, cuando estamos bien económicamente, cuando estamos bien en la facultad, en el trabajo, cuando la familia está sana, cuando está todo bien, es más difícil acercarnos a Dios. Muchas veces nosotros, cuando estamos en situación de peligro, de vulnerabilidad, de desesperación, acudimos a Dios de la misma forma que el cuerpo acude a la adrenalina cuando el cuerpo está en situación de peligro. Y bueno, y es parte de esto lo que vamos a ver en esta historia también de Jonás, que venimos viendo desde la semana pasada. Desde hace un par de semanas, el pastor Ricardo nos introducía en todo el ambiente de la época, de los pueblos, nos hablaba qué era Nínive, que era la ciudad más importante que existía en el mundo. El pastor Eduardo nos hablaba la semana pasada de Jonás como una persona nacionalista, un judío que seguramente no quería que Dios salvara a este pueblo porque, por todas las atrocidades que este pueblo había hecho con los judíos. Sin embargo, la misericordia de Dios a veces para nosotros es inentendible. Y es por eso que Jonás quizá en esa situación, quiso huir, quiso irse muy lejos, pero Dios lo tomó y lo llevó al lugar que tenía que llevarlo. Vamos a leer en el libro de Jonás, vamos a ver el último versículo del capítulo 1, el versículo 17. Que en los originales es parte del capítulo 2, ese versículo.
En este caso en la Biblia lo vamos a encontrar como el último versículo del capítulo 1 y dice: entre tanto el Señor había dispuesto un enorme pez para que se tragara a Jonás, y Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del pez. Después continuamos con el capítulo 2, pero antes quería hacer alguna aclaración con respecto a este pez, a este personaje que aparece. Hay 2 personajes, Jonás y un pez muy grande, que esta parte, este versículo de este pasaje es el que a veces ha hecho pensar a mucha gente que esto no es historia real, que esto es una alegoría, que es una metáfora. Y por eso quiero hacer esta salvedad. Ya la hicieron el pastor Ricardo, ya la hizo también el pastor Eduardo, pero tenemos que entender que está en la palabra de Dios. Y nosotros creemos que es inspiración de Dios, que es fiel, que es verdadera, y es por eso que esto es verdad. Es verdad. Muchas personas, incluso algunos creyentes, también dudan de esta historia, dudan de la realidad de esto, porque es imposible que una persona pueda sobrevivir dentro de un pez durante 3 días y salir con vida de ahí. Incluso muchos dicen que es imposible que una ballena se trague a un ser humano, porque la ballena tiene como unas barbas en su boca que impiden que un ser humano pueda entrar, porque eso sirve para filtrar y no entraría por esas barbas. Pero el tema es que la palabra de Dios no habla de una ballena, no nos habla de una ballena, sino que habla de un pez muy grande. Algunos teólogos se han dedicado a investigar un poco sobre el tema, a ver si encontraban algún animal que podía coincidir con las dimensiones necesarias para que una persona pueda sobrevivir adentro. Y bueno, llegaron a la conclusión de que hay un animal, un pez, un cachalote que se llama, que por las dimensiones de su cuerpo, por las dimensiones de su boca, por la forma, por los hábitos de vida que tiene, hay alguna posibilidad de que una persona pueda sobrevivir dentro de ese pez. Incluso hay una evidencia histórica. Hay una evidencia histórica, un barco ballenero cerca de las Islas Malvinas, un barco inglés. Un pescador de ese barco cayó al agua y la gente, los marineros que estaban arriba del barco lo dieron por muerto. Pensaron que se había ahogado, pensaron que había desaparecido en las aguas. A los días siguientes, después de 2 días aproximadamente, los pescadores cazan a un cachalote, a un animal de estos, y cuando lo llevan a la playa y empiezan a despiezarlo, a abrirlo, encuentran dentro del estómago a James Barclay. Esta historia en 1891 aproximadamente pasó, y James estaba vivo, estaba inconsciente, pero estaba vivo, y pudieron reanimarlo y él se recuperó después de un tiempo y pudo seguir trabajando. Dice la historia que nunca más pudo ir al mar, nunca más pudo ir a pescar, nunca más pudo acercarse ni a un pez. Este cachalote podría haber sido un pez grande y su boca dicen que tiene 6 metros de longitud, 4 metros de altura y casi 3 metros de ancho. Una bocacha, podríamos decir, del cachalote. Podría entrar cualquiera de nosotros hasta en nuestro auto, posiblemente. Pero bueno, el tema aquí, ¿a qué también queremos llegar con esta historia? Cuando hablamos de estos temas, de este pez tan grande, de estas historias milagrosas que hay en la Biblia, no hablamos de posibilidades físicas, de posibilidades o imposibilidades físicas. Porque cuando empezamos a cuestionar, a ver las posibilidades, a ver si encontramos
si realmente puede haber pasado algo parecido, ya estamos pisando la incredulidad. Si la palabra de Dios dice que un pez se tragó a Jonás y lo tuvo durante 3 días en su vientre y al tercer día lo devolvió con vida, así fue. Así fue. No importa si esa historia es real, no importa las otras cosas que puedan pasar alrededor. Quizá Dios creó un pez exclusivamente para Jonás, que nadie conoció, que nadie pudo ver en ningún momento, y Dios lo preparó para que en ese preciso momento, cuando los marineros lo empujaron a Jonás del barco, ese pez esté ahí para socorrerlo durante 3 días y llevarlo a esa playa. Un comentarista que hizo un estudio también del libro de Jonás dice: el que cuestiona que Dios sea capaz de preparar un pez para tragar a Jonás, cuestiona la propia identidad del Dios revelado en la Biblia. Porque si el pez que se tragó a Jonás es una metáfora, ¿por qué no va a ser una metáfora todo el resto de la Biblia? ¿Por qué no va a ser todo el resto de la Biblia una metáfora? Si Jonás no estuvo adentro de ese pez, entonces tampoco la burra de Balaam habló. Entonces tampoco se abrieron las aguas del Mar Rojo. Entonces tampoco cayeron los muros de Jericó. Entonces tampoco Jesús nació de una virgen. Entonces tampoco Jesús multiplicó los panes y los peces. Entonces tampoco Jesús caminó sobre las aguas. Entonces tampoco Jesús resucitó. Y si Jesús no resucitó, vano es nuestro evangelio, vana. Perdón, se me fue el versículo. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Entonces, hermanos queridos, si tenías alguna duda de que este pez existiera, este pez existió y tuvo a Jonás dentro de su vientre. Entonces podemos afirmar que a Jonás se lo tragó un pez sin lugar a dudas. Y por más novedoso que parezca este evento, no es el milagro más grande que pasó aquí, en esta historia. El milagro más grande es lo que hizo Dios en el corazón de Jonás, adentro de ese lugar, adentro de ese pez, en el fondo de las aguas. Él pudo experimentar la gracia de Dios, pudo experimentar su misericordia, porque él quiso escaparse de Dios, pero Dios salió a su encuentro. Vamos a leer entonces el capítulo 2. Y dice así, la oración de Jonás. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde dentro del pez, diciendo: en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti, y tú me oíste. Me arrojaste a lo más hondo del mar, y las corrientes me envolvieron. Las grandes olas que tú mandas pasaban sobre mí. Llegué a sentirme echado de tu presencia. Pensé que no volvería a ver tu santo templo. Las aguas me rodeaban por completo, me cubría el mar profundo. Las algas se enredaban en mi cabeza, me hundí hasta el fondo de la tierra. Ya me sentía su eterno prisionero, pero tú, Señor mi Dios, me salvaste de la muerte. Al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor. Mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen a los ídolos dejan de serte leales, pero yo, con voz de gratitud, te ofreceré sacrificios, cumpliré las promesas que te hice. Solo tú, Señor, puedes salvar. La versión Reina Valera dice: la salvación es del Señor. Entonces el Señor dispuso que el pez vomitara a Jonás,
en tierra firme. Realmente Jonás se encontraba en una situación límite, su vida estaba al borde de la muerte y solo Dios podía salvarlo en ese momento. Hay 3 puntos que quiero que veamos, 3 reconocimientos de Jonás en esta oración. El primer punto es que Jonás reconoce a Dios en su aflicción y clama a Él. Jonás sentía que su muerte estaba a la puerta, sumergiéndose en las aguas de esos mares. Podía sentir que ya no podía salir de esa situación, que era el final de su vida, que era inminente ese final. Y es por eso que seguramente en ese momento de gran angustia, él clama a Dios por salvación. Tuvo que llegar a la situación más profunda de su vida, donde más bajo podía estar, en el fondo del mar y dentro de un pez. David, cuando era perseguido por Saúl, clamó a Dios y Dios lo oyó. Su clamor está en el libro de Salmos, capítulo 34. El hijo pródigo, cuando había gastado todo lo que tuvo, cuando quedó sin nada, cuando su vida ya había perdido total sentido, recordó a su padre, recordó cómo vivía cuando estaba con su padre y volvió a él. Hermanos queridos, no sé en qué situación están ustedes hoy, no sé cuál puede ser el motivo de su clamor, cuál puede ser la aflicción que ustedes pueden estar teniendo hoy. Quizá alguna enfermedad es tu aflicción, o la enfermedad de algún pariente tuyo. Quizá la soledad, el hecho de volver a tu casa y saber que nadie te espera. Quizá alguna situación económica. Quizá algún noviazgo que no funcionó. Quizá nuestros hijos, la crianza de nuestros hijos, son el motivo de nuestra aflicción, son el motivo de nuestro clamor a Dios. Es importante que no desaprovechemos estos momentos, esas situaciones, para clamar a nuestro Dios, para entregar nuestra vida a Él. Jonás pudo sentirse a salvo dentro de ese pez. Por más ilógico que suene, imaginen la situación, él está dentro de un barco, lo tiran al agua. Qué peor desgracia que te tiren al agua en el medio del mar. Qué peor desgracia que venga un pez y te coma. No podía estar en una situación peor. Sin embargo, para él entendió que ese pez venía de parte de Dios y que era su salvación, era la salvación para su vida. Ese pez no era un castigo para Jonás, sino que era parte de su salvación. Si ese pez no hubiera aparecido, seguramente Jonás hubiera muerto en el agua, hubiera muerto ahogado. El tema es por qué muchas veces llegamos a esos extremos. ¿Por qué Jonás tuvo que llegar a estar en lo más profundo del mar para clamar a Dios, para pedir su ayuda? ¿Por qué no pudo clamar cuando decidió huir? Cuando decidió ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué no pudo clamar cuando estaba en el barco y las olas azotaban ese barco y estaba todo a punto de hundirse? ¿Por qué no pudo clamar a Dios en ese momento y tuvo que llegar hasta esa situación? El estómago del pez no es el fin, sino que es el principio de su salvación. Él reconoce a Dios en su aflicción, reconoce a Dios en ese problema tan grave que estaba viviendo. El segundo punto, Jonás reconoce que la prueba viene de parte de Dios. Dice el versículo 3, me arrojaste a lo más hondo del mar y las corrientes me envolvieron.
Las grandes olas que tú mandas pasaban sobre mí. Llegué a sentirme echado de tu presencia. Pensé que no volvería a ver tu santo templo. Me arrojaste a lo más hondo. Él no está diciendo que los marineros me arrojaron. No está culpando a la gente que está a su alrededor, sino que él está reconociendo que fue el mismo Dios que trajo la prueba sobre él. Y las adversidades son instrumentos en las manos de Dios que nos prueban para que dependamos de Él. Y es parte de nuestra madurez como cristianos poder entender que no solo las bendiciones vienen de parte de Dios, no solo todo lo que tenemos, no solo todo lo lindo que pasa en nuestra vida, sino que también las aflicciones que tenemos vienen de parte de Dios, las adversidades vienen de parte de Dios y sirven para moldearnos, sirven para enriquecernos, para moldear nuestra vida y para que dependamos solamente de Dios. No son pruebas para atormentarnos, sino justamente para acercarnos más a Él, para darnos cuenta de que dependemos de Él. Pablo reconocía que él estaba preso, pero no era a causa de Nerón, no era a causa de los judíos. Él era un preso de Jesucristo. Y él vivía gozoso de esa forma. Él sabía que esa prueba la había puesto Jesucristo en su vida. Job, cuando fue herido por Satanás con la sarna maligna, no sé si recuerdan la historia, su mujer le dijo: ¿todavía confías en Dios? Maldice a Dios y muere. ¿Se acuerdan qué respondió Job? ¿Cómo? Solo vamos a recibir el bien de Dios y no recibiremos el mal también de parte de Él. Job estaba reconociendo que la prueba que estaba viviendo en su vida venía de parte de Dios. Jesús mismo, cuando estaba en la cruz, no dijo: Señor, mirá lo que me están haciendo, mirá lo que están haciendo los romanos, mirá lo que me está haciendo tu pueblo escogido, los judíos. No. En la cruz Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las aflicciones vienen de parte de Dios y sirven para que nos acerquemos a Él, para que nos aferremos a Él, para que dependamos solamente de Él. Dios tenía preparado ese pez, esa prueba para que llegara a tu vida con el solo motivo de que puedas aferrarte a Él, de que puedas acercarte, de que puedas confiar para siempre, de que puedas conocerlo. Hay veces que hay personas que quizás no conocen a Dios hasta que no llegan a esa aflicción, a ese momento de dolor. Jonás pasó su mejor momento espiritual cerca de Dios, dentro de ese pez. Si vemos el capítulo 1 y después vemos el capítulo 3 y 4, Jonás en el 1 era un desobediente, en el 3 y en el 4 no estaba tan a gusto de que Dios salvara a los ninivitas. En el 4 era un gruñón porque se quejaba de lo que le pasaba. Su mejor momento, su mejor relación con Dios la tuvo dentro de ese pez, en el momento de mayor aflicción de su vida. Yo soy el más chico de mi familia, soy el chalito, por eso quedé el chalito. Tengo 2 hermanas más grandes. Mi hermana del medio, hace 4 años atrás, le diagnosticaron cáncer de mamas y realmente fue un momento muy duro.
Un momento muy difícil, de mucho temor, donde pensábamos que el mundo se nos venía abajo. Y realmente lo que Dios se acercó a mi hermana en ese momento fue algo tremendo, lo que hizo en su vida a partir de ese momento. Y ella, si ustedes hablan hoy con ella, si ustedes le preguntan algo a ella agradece su enfermedad, agradece a Dios el haber padecido esta enfermedad. Ella ahora está sana, no tiene nada, obviamente tiene que controlarse, pero agradece a Dios con toda su alma por la aflicción que tuvo que pasar, porque eso le permitió conocer cosas de Dios que antes no había conocido. Le permitió entender que los planes de Dios son perfectos para tu vida y que todo está bajo su control, y hoy puede tener paz gracias a eso. Y quizá pueda venir otra enfermedad, pero ella ya está enfocada, ya tiene paz en todo lo que le ha tocado vivir. Y realmente eso fue también una bendición para toda la familia. Para toda nuestra familia fue una bendición muy grande. Imagínate si esas aflicciones que llegan a nuestra vida no vinieran de parte de Dios, no estuvieran bajo el control de Dios. Lo duro que sería. Dice una frase: un árbol no está contento cuando lo podan, un diamante no está contento cuando lo pulen, pero el artesano que lo hace, el artesano que poda o que pule el diamante, está viendo el final. Él sabe el resultado. Y de la misma forma Dios trabaja en nuestro corazón. Dios nos va puliendo con el dolor de las aflicciones para que podamos acercarnos a Él y para que dependamos solo de Él. Isaías 48:10 dice: he aquí te he purificado, pero no como a plata, te he probado en el crisol de la aflicción, te he probado en el horno de la aflicción. Y es la forma en la que Dios está creando nuestros corazones. Es la forma en la que Dios nos va permitiendo que nos acerquemos a Él. Estamos viviendo un tiempo difícil con respecto a las ideologías que hay dando vuelta. Y eso realmente para nosotros, para nuestra familia, para mí, para la Caro, ha sido algo de mucha preocupación, de mucho temor. Nosotros tenemos a los chicos en un colegio público, un lindo colegio público que está en el barrio Cerro de las Rosas, pero todo esto ha empezado a surgir, y el temor a qué van a escuchar los chicos, qué les van a enseñar a nuestros hijos. Realmente fueron momentos complicados en lo que también tuvimos la idea de, dejar de mandarlos al colegio. Hay sistemas ahora de homeschooling, de escuelas en casa, que dan otra tranquilidad. Hay colegios cristianos. Pero ustedes saben que a raíz de esto, las mamás sobre todo, muchas mamás cristianas conocido, han empezado a juntarse. Ahora se juntan todos los viernes y oran por los chicos mientras ellos están en el colegio. Oran por los maestros. Y realmente ha sido algo de bendición, que si hubiéramos tomado quizá otra vía, esto no hubiera pasado. Todas las aflicciones que tenemos, clamores que tenemos a Dios, son para algo. Dios los pone en nuestro corazón para que podamos acercarnos cada día más a Él. Por último, el último punto, Jonás reconoce que la salvación es de Jehová. La salvación es del Señor. Reconoce que él no puede hacer nada para salvarse. Su salvación está en las manos de Dios. La salvación de los ninivitas estaba en las manos de Dios.
Por más que Él no quiera que esa gente sea salva, Dios de alguna forma iba a hacer que ese mensaje llegue a estas personas. ¿Y cuántas veces nos pasa esto también a nosotros? ¿Cuántas veces que nos pasa que por cuestiones ideológicas nos apropiamos de ese mensaje de salvación y no queremos transmitirlo? Esquivamos a las personas o no hablamos porque pensamos que el otro no merece conocer a Dios. Cosas dolorosas. Y estas ideologías están generando en muchos casos estas divisiones, estas grietas. Y nosotros más que nunca tenemos que entender que la salvación viene de parte de Dios. La salvación es de Jehová. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene la salvación. Salmo 6, 23. Y qué increíble también cómo esta historia de Jonás es un reflejo o apunta directamente a Cristo. En la historia de Jonás podemos ver el evangelio de Cristo, este Jonás que estuvo 3 días en un lugar doloroso, en un lugar de temor, en un lugar muy similar a la muerte para él. Y Dios lo sacó de ese lugar para que predicara arrepentimiento a este pueblo pagano. Y de la misma forma, muchos años después, vino Cristo a este mundo y murió por cada uno de nosotros. Y al tercer día resucitó para proclamar el arrepentimiento y la salvación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No desperdiciemos nuestras aflicciones. Y esto es lo último que quiero dejarles. No desperdiciemos nuestras aflicciones. Son la oportunidad que tenemos para entender la misericordia de Dios. No las desperdiciemos. Desperdiciamos nuestra aflicción si no creemos que Dios la planeó para nosotros. Desperdiciamos nuestra aflicción si creemos que es una maldición y no que es un regalo. Desperdiciamos nuestra aflicción si buscamos consuelo en sus probabilidades y no en Dios. Esto muchas veces pasa cuando hay enfermedades. Buscamos consuelo en las probabilidades, a ver qué posibilidades tengo de salvarme. El consuelo lo tenemos que buscar en Dios. Él va a ser el que tiene la última palabra. Y nosotros, mientras más cerca estemos de Él, más tranquilos vamos a estar, más vamos a poder disfrutar de su presencia. Desperdiciamos nuestra aflicción si pasamos más tiempo informándonos de ella que conociendo a Dios. Dios tiene preparado grandes peces para nuestra vida, con el objetivo de que nos reconciliemos con Él, con el objetivo de que dependamos solamente de Él. ¿Oramos? Señor, te damos gracias.